Hola, ¿cómo están? Este es el último video para cerrar los contenidos de la materia y en realidad tiene la finalidad de poder hacer una suerte de revisión, en primer lugar de la unidad 4 y luego en torno a esta de cómo articular sus contenidos con los vistos previamente para poder pensar un eje transversal de trabajo de cara a lo que va a ser la presentación del coloquio. Así que bueno, en primer lugar, lo que quería señalar, que me parece muy importante, es que tenemos que organizar conceptualmente la unidad 4 en torno a las particularidades y las especificidades que emergen en la misma. Es decir, primero, los cambios ideológicos y políticos que se pueden ver en torno a la reflexión de la polis, es decir, luego de la experiencia ateniense del siglo V en torno a su intento de control naval del mundo griego y las consecuencias de la guerra del Peloponeso, claramente se conforma una idea de un espacio político que ha fracasado, que es el de la polis con ese mecanismo extendido, y se necesita buscar un nuevo reemplazo al mismo, es decir, la crisis política comienza a ser reflexionada, comienza a ser teorizada y a través de esa teorización se busca la salida a algún tipo de modelo político. En torno a la necesidad de esa salida de un modelo político, podemos plantear que se conforman un conjunto de conceptos que son muy importantes para el periodo. Uno, la idea del panhelenismo. Dos, la idea de la paz común. Y tercero, como articulador de estos dos, la idea de la necesidad de una potencia hegemónica que pueda realizar estas dos tareas previas, pero que lo haga sin las características tan intrusivas que tuvo Atenas en el siglo V. Bien, teniendo en cuenta esto, comienza a plantearse eso, comienza a plantearse qué modelo de polis puede reconstruirse para el periodo del siglo IV para poder organizar esto. Como hemos visto, desde los oradores Demóstenes y Sócrates tienen dos miradas diferentes. La filosofía con Platón y principalmente Aristóteles dan otra respuesta en relación a esto, a la posibilidad de los modelos políticos que pueden existir en el mundo griego. Y también podemos plantear que la propia historia con Tucídides y Jenofonte trata también de dar una respuesta a esto. Y por supuesto en este marco también surge una suerte de corriente antipolítica que podríamos ver más vinculada al periodo ya entrándose a, que prefigura, mejor dicho, el periodo helenístico, en torno a personajes como Diógenes el Cínico, pero también como los epicúreos y los estoicos. Entonces, en ese marco conceptual comienza a revisarse toda esta discusión, este contexto, y esto inicialmente hay que pensarlo en el marco histórico de la emergencia de Filipo en la segunda mitad del siglo IV, la posterior conquista por parte del rey macedonio de los helenos, y en tercer lugar la impronta de Alejandro, que hereda el poder político de su padre y avanza sobre el imperio persa. Este es un momento de bisagra y un punto de inflexión, porque toda esta tradición política que se fue conformando en el siglo IV parece catalizar en la figura de Filipo y Alejandro, pero luego de la conquista de Alejandro se reconfigura en un espacio físico mucho más amplio que ahora implica la incorporación de los restos del imperio persa reconfigurados bajo la estructura de la dinastía seleucida, y se abre en el espacio mediterráneo oriental todo este juego político tan complejo de las monarquías helenísticas, que implica una tradición monárquica cada vez más próxima al cercano oriente, articulando el modelo de la ciudad helénica y también ciertas influencias de otras tradiciones orientales. Este modelo político se despliega a lo largo del siglo, la finalización del siglo IV y todo el siglo III, entrando progresivamente en contacto con los conflictos políticos que se están desarrollando en el Mediterráneo oriental en torno a la guerra que están desarrollando
cartagineses y romanos, que es como conocidas como las guerras púnicas. Y las guerras púnicas son sincrónicas, son contemporáneas a todo este proceso de conflictos políticos y estabilización del Mediterráneo oriental que se da en torno a las monarquías helenísticas. Es en ese marco en donde tenemos que pensar los nuevos saltos disruptivos a nivel político, ideológico, cultural y organizativo que se encuentran en el mundo helénico y cómo la polis, ya sin su autonomía tradicional, puede insertarse en esa estructura y a su vez dejar todo un legado político para lo que va a ser posteriormente el mundo romano cuando éste ingresa al mundo helénico y pueda luego, un siglo más tarde, absorber a todo el Mediterráneo en esa estructura de carácter imperial que va a ser el Principado. En ese marco, que es donde tenemos que pensar la estructura del siglo IV y tercero y la crisis de la polis y su reconfiguración en el sistema de las monarquías helenísticas, es en donde tenemos que estructurar esta unidad con el resto de las unidades de la materia. Y para eso, la propuesta de cara al coloquio es pensar en el uso del panegírico de Isócrates, que permite claramente hacer una reflexión sobre la estructura política ateniense del siglo V, una recuperación de su tradición mítica y por supuesto un planteo de su legitimidad política para poder llevar adelante ese proyecto hegemónico, panhelénico, que pueda llevar adelante esta paz común, ¿no es cierto? Entonces esa obra condensa todos esos debates del siglo V, los proyecta sobre la figura de Filipo, pero también deja huellas de lo que va a ser luego el proceso político en el siglo III. Entonces el panegírico es un elemento estructurador para poder ver sus características particulares y para poder ver cómo nos sirve de puente entre un proceso histórico y el otro. Es una obra del 380, se encuentra en el marco de la paz llevada adelante por los persas, la paz enviada por el rey, entonces donde esa primera koineirene, esa paz común, no es bajo los parámetros del propio Isócrates u otros pensadores griegos, sino que es una paz de alguna manera, no sé si impuesta, pero sí forzada por el imperio persa, y que genera la idea en algunos intelectuales helenos que el mundo griego finalmente se encuentra bajo la influencia de la orbe persa que había sido rechazada durante las guerras médicas. Entonces en ese marco la obra estructura esto y nos permite pensar todos estos elementos, ¿no? Entonces otro punto importante para pensar es a partir de este elemento, es los ejes que podemos utilizar o pensar para organizar nuestro coloquio. Tenemos las obras literarias como un punto de contacto que nos llevan desde la poesía en el periodo arcaico, concentrándonos principalmente en la poesía épica de Homero y Hesíodo, de una forma más crítica, y luego la lírica, para ver el teatro, y estos últimos géneros que hemos planteado que se conforman en el siglo IV y III, es decir, cómo el registro escrito de carácter literario sirve también para pensar un elemento de continuidad. Por supuesto, el debate en torno a la formación política de la polis ha tenido una característica durante el periodo arcaico, una transformación en el siglo V, otra en el IV y una reconformación en el siglo III bajo el modelo de la monarquía helenística. La situación del trabajo, es decir, cómo ha ido cambiando desde formas más campesinas tradicionales, la incorporación del sistema esclavista y cómo este se reconfigura durante el periodo helenístico, el problema de la ciudadanía y cómo ésta también se ha ido reconfigurando a través del tiempo, y por supuesto la situación de las mujeres, que presentan a través de las obras de teatro una figura que absorbe toda la tradición épica y lírica del periodo arcaico y que se reconfigura posteriormente, paradójicamente, en torno al espacio de mujeres que transitan la polis en el periodo de crisis en el siglo IV, o que ya mirando los sectores de los grupos aristocráticos que gobiernan, nos muestran la figura de reinas poderosas. Es decir, hay que buscar puntos de continuidad para poder organizar esta obra final, para poder aprobar la materia, que era formación del coloquio, concentrándonos en la línea 4 y buscando un eje transversal, pero también
sin dejar de lado un obstáculo que no es menor, que es estos ejes que he planteado se pueden articular principalmente del siglo VIII al siglo III, pero es más complejo poder incorporar el periodo greco-micénico y esa transición del periodo oscuro. Entonces, acá es importante pensar de qué forma podemos reconfigurar el concepto de la situación de las mujeres, del trabajo, del poder político, y cómo podríamos pensar también el lugar que ocupa el mar como espacio geográfico, ¿no? Para poder pensar la tradición del helénico, y el elemento que va a estructurar un poco esto es no tanto como un eje, sino como un elemento de carácter conceptual y temporal, que es la cuestión de la continuidad y la ruptura, para poder pensar qué elementos son los que nos permiten reorganizar la unidad 4, sus particularidades, sus especificidades, los cambios que presenta, el lugar que ocupa el panegírico para poder ayudarnos a organizar esta unidad, y cómo a partir de la misma podemos ir construyendo un eje transversal que busque una continuidad clara con el periodo arcaico y clásico, pero que también pueda tener la capacidad de tender un puente para poder recuperar el espacio político, histórico y cultural que han construido los cretenses y los micénicos. La conformación de este elemento, de toda esta estructura, es la que nos va a poder dar un cierre a la materia y poder acceder de forma satisfactoria a la instancia del coloquio. Les mando un abrazo.